El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Aunque la democracia nazca del filo de la hoja de la guillotina, no es precisamente la guillotina su condición de posibilidad, sino la igualdad. Eso significa que la democracia no puede existir sin ella. Pero con esto no se trata de la igualdad formal pero vacía que tanto gusta a la derecha recalcitrante e hipócrita que habla de derechos sociales pero acto seguido se roba el erario público. No, de lo que se trata es, por un lado, de igualdad en el acceso y disfrute de los derechos sociales y por el otro, de igualdad en la capacidad de influir en la toma de decisiones. Es decir, que el susurro de Sarmiento Angulo al oído de Iván Duque no valga más que el grito del campesino pobre en el semáforo de la capital. Hoy, en El Mundo en Claroscuro, hablaremos sobre la democracia en el gobierno de Iván Duque. El día de hoy tenemos un programa especial. Para tratar este importante tema, el invitado del día es una persona de la casa y un gran compañero. Su nombre, Sergio Hernández. Él es sociólogo de la Universidad del Valle en Cali y cuenta con un máster en Sociología y Antropología de la Universidad Paris Diderot. Hola, Sergio. Hola Juan, muy contento de estar aquí de este lado del micrófono y pues charlando de este tema tan importante como lo es la democracia. Para mí también es un placer que después de tanto tiempo tras bambalinas estés aquí frente al micrófono ayudándonos a vislumbrar un poco sobre este gran tema y que en Colombia siempre es tan vigente y tan peleado esa categoría de democracia. El día de hoy, Sergio, empezaremos con un audio de Pablo Iglesias, quien es el líder de Podemos y vicepresidente segundo del gobierno de España. El acontecimiento fundacional de la democracia moderna es la Revolución Francesa, que inauguró las bases ideológicas de la modernidad que todos los demócratas compartimos: libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio Guillotin lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces, solo aquellos con sangre azul podían disfrutar de la decapitación con espada o con hacha. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Qué actual la reflexión de ese gran revolucionario. Antes de comenzar con el análisis de la realidad colombiana, quisiera preguntar sobre el surgimiento de la democracia y las condiciones que la posibilitan. Es decir, ¿de dónde viene la democracia y qué condiciones son necesarias para que ella exista y cuáles son los riesgos o las condiciones que atentan contra ella? Bueno, pues el concepto de democracia tal y como lo conocemos hoy tiene una muy larga historia, la cual ha tenido variantes a través del tiempo. Sin embargo, considero importante que nos podamos detener en dos momentos muy precisos de la historia. El primero es la antigua Grecia y el segundo es la Revolución Francesa, así como pues, lo acaba de decir Pablo Iglesias en su intervención. Entonces, los griegos fueron los que se inventaron el término democracia. ¿Y por qué lo hicieron? Porque unieron dos conceptos: el demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Es decir, ellos consideraban que el gobierno debía ser algo que viniera desde el pueblo. Entonces, en ese punto
teníamos un Senado conformado por hombres sabios, por decirlo de alguna manera, que se basaba en un sistema económico que era la esclavitud. Es decir, si bien había una democracia, esa democracia era para los hombres libres y no para los esclavos, que era la base económica sobre la cual se desarrollaba la economía en ese momento. Después de ese antecedente de hace más de 2000 años, nos encontramos con la Revolución Francesa de 1789, donde se inaugura la democracia como hoy la concebimos. Pero antes de eso hay, digamos, un antepasado bastante importante y tiene que ver con la fundación de los Estados Unidos, la cual ocurre el 4 de julio de 1776. Allí, los padres de Estados Unidos establecen algunos principios de derechos y también establece un elemento fundamental de lo que tiene que ver con la estructura democrática del Estado, que es la invención de los tres poderes independientes, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sobre el cual descansa toda la estructura estatal que hoy conocemos en Colombia y en buena parte del mundo. Eso influye notablemente en los pensadores franceses, en la burguesía incipiente francesa, en el pueblo francés, y da algunos elementos que después se van a desarrollar. Otro antecedente es la filosofía de la Ilustración, es decir, Voltaire, Diderot, pero especialmente Rousseau, influenciaron a los pensadores y a los revolucionarios franceses. Rousseau, por ejemplo, planteaba la constitución de un nuevo contrato social en el cual la voluntad del pueblo se viera representada. Y en este sentido, el pueblo francés se vio inspirado con estos textos filosóficos y se rebelan contra el rey y la corte en 1789, precisamente contra el rey Luis XVI, que era descendiente del que había creado el Estado absolutista francés, que fue Luis XIV. Para que nos hagamos una idea de lo que significaba vivir en una monarquía, Luis XIV le decían el Rey Sol, y el Rey Sol era porque todo giraba alrededor de él. Es decir, el Estado soy yo, decía Luis XIV. Entonces, en 1789 se convierte en un hito fundador de la democracia, porque se pasa de un poder absolutista que se concentraba en un rey, Luis XVI, a un gobierno conformado por ciudadanos que no tenían ningún derecho divino al poder. Así, se generan tres principios fundamentales sobre los cuales se instala una democracia. El primero tiene que ver con la libertad, el segundo la igualdad y el tercero la fraternidad. Y podríamos agregar un cuarto, que es la voluntad del pueblo como premisa general. Así, la democracia desde entonces es un movimiento que arrebata el poder de las élites y lo reparte al pueblo para que lo ejerza. Es ahí donde aparece la guillotina como símbolo revolucionario, cortando las cabezas del antiguo régimen monárquico y contribuyendo a la posibilidad de aparición de otros actores políticos que anteriormente estaban subyugados ante el rey. En otras palabras, podríamos decir, la democracia es un proceso de socialización del poder. Por otro lado, y teniendo en cuenta estos elementos de la igualdad, la democracia entonces provee de derecho a los ciudadanos que antes no tenían derecho alguno frente al rey. Entonces aparecen toda una serie de derechos sociales que se van construyendo en el siglo XIX y en el siglo XX. Muchas gracias, Sergio, por tu primera intervención. Quiero aquí pegar algo que dijiste con el audio de Pablo Iglesias, en el que él habla sobre la diferencia entre dictadura y democracia a la luz de la intervención de los mercados. Y es que entre 1789, o sea, entre la Revolución Francesa y el 2020, han pasado mucho tiempo. Entre esos es digamos, el dominio total del capitalismo como sistema económico y de producción a nivel global, y se ha dado un fenómeno en el que el capitalismo ha conseguido o ha visto en la democracia su mejor aliado como sistema político. ¿Qué puedes decirnos al respecto sobre los peligros que representan que los mercados secuestren la democracia?
Sí, es un problema latente y muy, muy común dentro de las democracias donde coexiste democracia y capitalismo. Quisiera comenzar por lo siguiente. Anteriormente dije cómo igualdad, libertad y fraternidad son los pilares sobre los que se construye la democracia. Sin embargo, esa igualdad se quedó en una expresión idílica, por decirlo así, que no ha encontrado una expresión real hasta ahora en estos países donde conviven este modelo económico y esta forma de gobierno. Y en cuanto a la libertad, esta fue supeditada al capital. Es decir, para el liberalismo como doctrina política, la libertad de hacer empresa y la constitución de la propiedad privada es superior a cualquier otro derecho que tenga que ver con los ciudadanos. Así, la democracia es instrumentalizada por los ciudadanos y élites económicas que están en una posición superior gracias a la acumulación de capital que puedan tener y como buenos empresarios, pues todo derecho está mediado por los intereses económicos que esto les pueda generar. Entonces, viendo, digamos, al meollo del asunto aquí en Colombia, vemos cómo en Colombia los grupos económicos que invierten en campañas políticas tienen medios de comunicación y deciden hacia dónde debe ir el país en función de sus intereses. Entonces podríamos citar tres grandes casos. El primero es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es uno de los hombres más ricos del mundo, el cual es dueño del Grupo Aval, que son una serie de bancos, Banco Popular, Ave Villas, Banco de Bogotá, entre otros, dueño del Tiempo, dueño de Portafolio, del periódico gratuito ADN, entre muchos otros negocios. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con Carlos Ardila Lule. Ardila Lule es dueño de ingenios azucareros como el Ingenio del Cauca, dueño de Postobón, dueño de RCN, Televisión, Win Sports, que es la cadena que ha monopolizado el fútbol colombiano. Y un tercero, un grupo empresarial como es el Santo Domingo. Santo Domingo es dueño del Canal Caracol, del Espectador, Blue Radio, las tiendas de Uno, que son todo un éxito a nivel nacional, Cine Colombia, etcétera. Es decir, vemos cómo élites económicas que se concentran en muy pocos personajes tienen gran parte del control de las mejores empresas, pero también de los medios de comunicación. ¿Y por qué sucede esto? Nos podemos preguntar. Y resulta que en democracia los medios de comunicación son fundamentales para que las élites económicas y políticas sean hegemónicas. Es decir, son los medios los que se necesitan para construir marcos de interpretación sobre la realidad y así generar una dominación consentida por quienes somos dominados. También los medios de comunicación en democracia establecen la agenda de discusión en el espacio público. ¿Qué quiero decir con esto? Que, contrario a lo que muchos piensan, los medios de comunicación no nos dicen qué pensar, sino en qué pensar. Establecen una agenda sobre los cuales van a girar todas las intervenciones de los medios de comunicación, pero también de la llamada sociedad civil en medios, ya pues en redes sociales, en la esquina, en los bares, en las casas, o sea, temas de discusión. Entonces voy a poner tres ejemplos que me vienen a la cabeza así rápidamente. El primero fue en el gobierno de Uribe. No sé si recuerdan la marcha contra las FARC en el 2008. Eso fue el 4 de febrero de 2008, el cual fue un hito de movilización social básico. Se calcula que 1 millón de personas estuvieron marchando contra la guerrilla, que en ese entonces era la más fuerte en nuestro país. ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación? Y aquí la importancia de cómo establecen la agenda. Fue de posicionar la marcha desde más o menos un mes antes para que los ciudadanos salieran a marchar. Por poner un ejemplo, el periódico El Tiempo publicó 60 entradas entre artículos, columnas de opinión, caricaturas acerca de la marcha. Y de esas 60 entradas, solamente el 6-7% fueron en contra de la marcha. De resto, habían propagandas, habían columnistas invitando a marchar y demás. Entonces, ahí vimos el carácter movilizador de los medios de comunicación. El segundo fue el 21 de noviembre del 2019, más conocido como el 21N del año pasado, la cual fue la movilización más grande que se ha vivido en los últimos años, incluso es una de las más grandes en nuestra historia como nación.
Entonces, el 21N, si bien en su mayoría fue no violento, con grandes expresiones artísticas y con una masividad impresionante de personas jóvenes, personas viejas, niños y demás, los medios se volcaron y lo que mostraron fue algunos brotes de violencia. Y el tercer elemento que quería, el tercer ejemplo que quería mostrar aquí es la compra de votos de Duque para ser presidente. Hace poco nos dimos cuenta, gracias a interceptaciones al narcotraficante Ñeñe Hernández, que este tenía una gran relación de amistad con Duque, pero no solamente eran amigos, sino que el Ñeñe parece que se robó unos dineros de la campaña Vargas Lleras para comprar votos a favor de Duque en la costa atlántica. Curiosamente, esto salió hace algunos meses, ya estábamos en época de pandemia y salvo algunas excepciones, este tema ha pasado de largo por los medios de comunicación y todo se ha enfocado a la emergencia COVID. Así vemos cómo de alguna manera se deja atrás todo lo que tenga que ver con compra de votos de Duque y se establece una agenda sobre la pandemia que no deja ningún tipo de espacio para que aparezcan problemáticas que tenga que ver con la forma de gobierno de Duque ni con los derechos que están siendo vulnerados en estos momentos. Sergio, entonces, de acuerdo a lo que nos dices, podríamos o podría ser resumido así, o tú qué piensas, en decir que los medios de comunicación funcionan como un dispositivo de propaganda legítimo y que de acuerdo a ese dispositivo de propaganda legítimo es la razón por la cual los pobres votan a sus verdugos o aquellos que está demostrado una y otra vez que cuando están en el poder atentan contra los intereses de las clases menos favorecidas? Sí, y es importante esta palabra que dices de legitimidad porque al fin y al cabo lo que da legitimidad es algo que es ejemplar y obligatorio si acudimos a la definición que dio Weber hace ya más de 100 años. En ese sentido, que los medios de comunicación gocen de esa legitimidad permite que sean instrumentalizados por las élites para hacer pasar como legítimo o que esté bien todas las cosas que hacen a diario. Esto puede ser un arma de doble filo, es decir, si bien la norma, digamos que domina, pero también libera, podemos decir que desde el punto de vista de los sectores alternativos, podemos utilizar los medios de comunicación para, para hacer las críticas necesarias a este gobierno y proponer soluciones de cambio político que nos lleven a una vida mejor. Sin embargo, estamos en un terreno desigual. Es como si estuviéramos jugando de visitantes en el Camp Nou con miles de personas en contra de nosotros, pero digamos que está esa porosidad que dan los medios de comunicación y que en algunos momentos se han intentado utilizar por organizaciones sociales, movimientos políticos y personajes que pues están dando la batalla en ese espacio muy derechizado, por decirlo así. Quiero que pasemos ahora al segundo audio de nuestro día. En esta ocasión vamos a escuchar un audio en el que vemos cómo la democracia o el proceso democrático del voto, de las votaciones, las elecciones, ha sido permeado por prácticas ilegales en favor de las clases políticas dominantes y las clases económicas dominantes. Se ha dado a conocer una investigación realizada por el periodista Gonzalo Guillén, en la que presenta audios y fotografías que implicarían al senador Álvaro Uribe como ordenador para la búsqueda de votos a la campaña de Duque por intermedio del reconocido ganadero y testaferro de narcotraficantes Guillermo Hernández, asesinado en Brasil en el año 2019 durante un presunto robo. ¿Quién es Ñeñe Hernández? Fue un gran ganadero del Valledupar, reconocido a nivel de la costa caribe, y estuvo vinculado con la mafia del narcotráfico. De acuerdo a la fiscalía, se le hizo una extinción de dominio por cerca de $1.000 millones en propiedades que estaban en Cartagena, Valledupar, La Guajira, Barranquilla, casi en toda la costa caribe.
Los audios interceptados por los organismos de inteligencia en Colombia darían cuenta de una conversación entre una asesora del senador Álvaro Uribe Vélez y el Ñeñe Hernández, el día 3 de junio del 2018, que sugiere la compra de votos para favorecer la elección de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial por petición del mismo Uribe, en la costa atlántica colombiana, donde tenía injerencia política y económica Hernández. Bueno, en nuestro país hemos acudido a una situación en la que parece existir una relación indisoluble entre las mafias de poder y partidos políticos. Y quiero aclarar que en mafias de poder no hablo solamente del narcotráfico y todo lo que han desarrollado los carteles y demás formas de las mafias, sino también mafias legales o organizaciones legales que, de acuerdo a cierto diccionario, uno podría denominar como una mafia. En la cabeza tengo, por ejemplo, el caso de Odebrecht o los diferentes participaciones de las diferentes financiaciones que rayan con la legalidad y se le han hecho al Centro Democrático para las elecciones, para las últimas elecciones. Y es que los partidos políticos se ponen a merced de esas mafias de poder, quienes son las encargadas de financiar las campañas, como en el caso del Ñeñe Hernández y el presidente Iván Duque. Y entonces me pregunto yo, teniendo en cuenta este panorama tan complejo en el que vemos esa relación tan fuerte que ya venía señalando, ¿es posible decirse que Colombia es un país democrático? Bueno, esta pregunta me parece que tiene varias aristas y voy a ir tocándolas así una por una. La primera es el mito acerca de que la democracia colombiana es la más estable de América Latina. Yo creo que muchos de nuestros oyentes lo han escuchado de muchos de los políticos tradicionales que hoy gobiernan el país. De esto se jactan en la derecha, haciendo alusión de que en nuestro país no existió una dictadura militar como la del Cono Sur, es decir, Argentina y Chile, o como la de Bolivia o la de Brasil. Sin embargo, esta idea oculta todo lo que tiene que ver con una violación estructural de los derechos humanos en Colombia. Así podemos ver que esta democracia estable, como ellos la llaman, deja un conflicto armado con más de 100.000 desaparecidos, donde en Chile solamente se cuenta algo más de 3.000, lo cual es espantoso, pero digamos que la escala aquí en Colombia es muchísimo mayor y muchísimo más preocupante. En Colombia ha dejado un movimiento político exterminado, que fue la Unión Patriótica, con más de 5.000 asesinatos de sus militantes, más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Entonces, lo que nos queda de esto es una pregunta: si esto es una democracia. Si es una democracia donde políticos que tienen alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico están gobernando día a día en nuestros territorios. Es una democracia cuando muchos de los políticos son elegidos gracias a la compra de votos. O sea, bajo estos argumentos podríamos decir que la democracia en Colombia no es más que una ilusión para mantener el orden social en el que se benefician las élites. Sin embargo, existen otros elementos que nos permiten ver el grado de realidad de la democracia colombiana. Es decir, si bien hay como un manto ilusorio de que en Colombia la democracia todo está bien, es muy fuerte, hay algunos elementos que nos pueden aterrizar esta noción a ver cómo se desarrolla ella en Colombia. En ese sentido, la primera instancia que quisiera resaltar es que hay sectores alternativos de izquierda que han podido presentarse y ganar elecciones y gobernar finalmente en plazas importantes. Por ejemplo, fue Bogotá, que Bogotá fue gobernada por sectores de izquierda durante 12 años. Primero con Lucho Garzón, que en su momento era una persona de izquierda, hoy termina siendo de derecha. Moreno, que pese a sus problemas pues, con la corrupción y todo lo que se robaron, también hacía parte del polo democrático, y Gustavo Petro, que se presentó ya no en el polo, pero se presentó como una figura de izquierda, también ganó y pudo gobernar en su debido momento. Es decir, si bien hay asesinatos, hay desapariciones y demás, hay un margen en el cual dentro de la política institucional y dentro de la democracia hay elecciones en las cuales se les ganó a la política tradicional. Y en las últimas elecciones, el uribismo, por ejemplo,
no ganó en las grandes capitales y los sectores alternativos quedaron electos en Cali, Bogotá, Manizales, Villavicencio, entre muchas otras ciudades. Entonces, eso genera cierto grado de democracia en nuestro país. Ahora, otro elemento que me parece que es importante para poder responder esta pregunta es que hay una posibilidad muy precaria y amenazada, eso está claro, pero hay una posibilidad de movilización social, es decir, en estados totalmente autoritarios, la reunión pública y la movilización están estrictamente prohibidas. Recuerdo un libro de Gabriel García Márquez que se llama Miguel Litín, clandestino en Chile, en el cual muestran cómo en el Chile de Pinochet había una frase que era recurrente en las calles, en los parques y demás, cuando los policías o militares le decían a los ciudadanos, circulen, circulen, usted no puede estar más de tanto tiempo aquí. Ese elemento es bastante importante para caracterizar qué Estado es democrático y qué no. Ahora, con estos argumentos que acabo de esgrimir, teniendo en cuenta, digamos, lo bueno y lo malo, podemos llegar a la conclusión de que en Colombia existe una democracia precaria, la cual ha sido definido por cierto grado de libertad de los ciudadanos colombianos, pero que también se ve marcada por diversos niveles de autoritarismo, según sea el gobierno de turno. Y aquí queremos o quiero definir autoritarismo bajo dos elementos fundamentales. El primero es el miedo que se genera desde el Estado autoritario y la segunda, cómo se convierte al ser humano en algo sin importancia. Estos dos elementos se conjugan en la actual coyuntura de la pandemia. Quienes se movilizan contra el gobierno en medio de la cuarentena se les estigmatiza por irresponsables, como lo ha dicho el gobierno central, pero también lo ha dicho, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López. Pero además de ser estigmatizado, los medios de comunicación enfilan las baterías para llenar de miedo a quien quisiera manifestarse. Miedo a la pandemia, miedo al COVID y demás. Entonces estos dos elementos retratan muy bien los elementos que tienen que ver con el autoritarismo en una nación democrática. Finalmente, lo que quisiera atacar también en este preciso momento de este carácter autoritario que me parece que es muy, muy problemático es que esta idea de la polarización, esa idea de la polarización es extremadamente autoritaria porque solo es en democracia donde se pueden contraponer ideas antagónicas en el ámbito del espacio público. Es decir, intentar homogeneizar las ideas y las posturas políticas para que quepan todas dentro de un centro amplio, por decirlo así, donde no se polarice, es una bandera que atenta contra la pluralidad de pensamiento que exige un Estado democrático. Muy bien, Sergio. En este último fragmento nos has dado material para un sinnúmero de preguntas, diría yo, para varios debates más, pero lastimosamente el tiempo no nos da para tanto. Yo quiero quedarme con el punto sobre la importancia de los derechos sociales, y es que yo soy un defensor de que la democracia necesita de que los ciudadanos gocen de derechos sociales para poder ser sujetos políticos activos eh, y poder tener capacidad de decisión. Ese no es el caso colombiano. Colombia es un país donde más del 60% de su población trabaja de forma informal. Eso ya plantea un interrogante sobre el acceso a los derechos sociales de estas personas. Y tenemos casos increíbles, por ejemplo, la sequía en La Guajira y los casos de desnutrición que tantas veces hemos visto en las noticias. Entonces pregunto, si es posible hablar de democracia en un país con difícil o muy difícil acceso a los derechos sociales, y eso lo quiero unir rápidamente con otra cuestión, y es cuál es el papel de los movimientos sociales en las democracias, porque en el caso de Colombia los movimientos sociales son esas organizaciones que le dan voz a las personas sin voz que irrumpen en el acontecer político nacional.
Entonces, retomando, mis preguntas sería si es posible hablar de democracia sin derechos sociales y cuál es el papel de los movimientos sociales en la consecución de esos derechos. Comienzo de pronto un poco por la última para introducir la primera pregunta, y es que en democracia, con la participación política de los ciudadanos, la idea es que se abra un espacio público en el cual los ciudadanos dejen el ámbito privado y se conviertan en actores públicos. Hannah Arendt, filósofa muy importante del siglo XX, tenía un concepto que me parecía muy pertinente en este caso, era las glorias ordinarias, que son aquellas glorias que se anteponen a las glorias que están, digamos, en los libros de historia, y son estas glorias que trascienden de lo privado a lo público para ser político. Y es esa pluralidad de voces en el espacio público lo que permite el debate y las luchas que dan forma a una democracia. Durante muchos años los movimientos sociales son los que han jalonado o los que han permitido la irrupción de derechos sociales tales como el derecho a una salud universal, el derecho a la recreación, el derecho a las horas de descanso, la jornada de 8 horas, también el derecho al aborto, el derecho al voto femenino, porque las mujeres hasta principios del siglo pasado eran consideradas mujeres que tenían un segundo orden de importancia. También había movimientos que tenían que ver con el derecho al voto, porque al principio el voto no era universal, sino que solamente era para las personas, digamos, de clases altas, por decirlo de alguna manera, y también que pudieran saber, que supieran leer y escribir, por ejemplo, entre otras características. Entonces, los movimientos sociales son los que permiten que una sociedad se vaya dotando de derechos que hagan de esta vida algo digno. Ahora bien, respecto a la primera pregunta de si se puede hablar de democracia sin derechos sociales, creo que se pueden hablar de diferentes grados de democracia dependiendo de diferentes grados de derechos sociales. Es decir, si anteriormente argumentamos que en Colombia existe una democracia precaria, es porque los niveles en los cuales hay una seguridad social y una protección social sobre el ciudadano son precarios. Es decir, el nivel de democracia es poca si los derechos sociales a los que acceden los colombianos es poco. Y no solamente lo que dijiste, Juan, sino que, por ejemplo, hay un punto fundamental que a veces se deja de lado en términos de los derechos sociales y el derecho al trabajo. Cuando en Colombia hay un desempleo que ronda casi siempre el 10%, pero ahorita en época de pandemia llegamos al 20%. Son esas personas que están totalmente desprotegidas, porque el empleo lo que hace es garantizar que usted tenga no solamente el dinero para poder comer, sino que tenga toda una serie de derechos sociales como salud, como posibilidad de usted de pensionarse, acceso a cajas de compensación, que están siendo vulnerados para el 20% de la población, y si no es más, porque aquí la forma como se mide el empleo es que una persona haya trabajado al menos 1 hora la semana anterior a la fecha que la encuestaron. Entonces, la democracia se precariza cuando se precarizan los derechos sociales. Concreto, o sea, yo, de acuerdo a lo que nos dice, si esta definición entre diferentes grados de democracia, uno podría decir que en el caso colombiano, esa democracia precaria de la que hablas, yo la traduciría a una especie de una democracia antidemocrática. ¿Qué te parece esa definición? Sí, es un oxímoron, ¿no? Se niega a sí misma y podría también pensarse en una democracia autoritaria, por decirlo así. Pero lo que quiero resaltar es que hay fisuras por los cuales la lucha política se puede dar y por donde nos podemos escabullir para poder mejorar la democracia y ganar el debate político y llegar a instancias de poder, que es lo que se necesitaría para poder cambiar todo esto. Por supuesto que hay fisuras, esas fisuras son las que estamos llamados a encontrar y explotar. De lo contrario, no habría sentido en el quehacer político colombiano. Quiero quedarme con un aspecto que nombraste brevemente y
y lo hiciste al inicio del episodio de hoy, y es esta separación entre los tres poderes, ese famoso check and balance de los gringos, y, y la separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y el poder legislativo. Y en particular me llama esto la atención porque hemos visto las últimas semanas cómo al senador Petro le fue abierta una nueva investigación por una así llamada financiación ilegal o financiación irregular en su campaña. Lo curioso de todo esto es que esa financiación irregular no supera ni siquiera los 400,000 pesos. Son tres maestras que en su carácter de funcionarias públicas tienen prohibido donar a campañas políticas, y eso configura, de acuerdo al magistrado de la CNE, un delito, y por eso se abrió la investigación. Por el otro lado tenemos el más que probable caso de compra de votos y participación de la mafia y financiación de dineros del extranjero, en particular un empresario venezolano financiando la campaña del ahora presidente Iván Duque por medio de una financiación del Centro Democrático, que si bien en primer momento este aspecto no parece ilegal, deja demasiadas preguntas sobre qué tan correcto o legítimo puede ser. Y es que este otro aspecto donde encontramos, donde en la esfera pública se ven y se encuentran audios en los que se hablan de 1.000 millones de pesos para la campaña de Iván Duque, conseguidos por el narcotraficante José Ñeñe Hernández. En ese caso no hay investigación alguna hasta este momento, y entonces desde mi punto de vista podría yo decir que esto es un caso típico de politización de la justicia, de utilización de la justicia para perseguir adversarios políticos, es decir, el uribismo persiguiendo al proyecto encabezado por el senador Gustavo Petro. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto? ¿Cuál es la función política de ese mecanismo y por qué se utiliza justo en este momento? La politización de la justicia es un fenómeno pues, que es mundial en estos momentos. Recordemos que hay varios casos, los toco así por encima. En Brasil hicieron un juicio a Lula por corrupción, el mismo juez que lo condena termina siendo ministro del gobierno de Bolsonaro. En el caso de Argentina también hubo un juicio por corrupción contra Cristina Fernández. En Ecuador están investigando a Rafael Correa, pero no solamente en América Latina pasa esto, sino que en España, por ejemplo, le han abierto expedientes a Podemos por financiación de Venezuela e Irán, que al final terminan desechados por ser denuncias sin sustento alguno. Sin embargo, en Colombia esto es viejísimo, viejísimo. Desde hace muchos años, esta estrategia de utilización de la justicia para fines políticos contra movimientos y políticos de izquierda ha sido algo reiterativo. Podemos citar varias acusaciones que salieron del supuesto computador de Raúl Reyes, el cual fue desestimado por la Corte por no guardar la custodia. De igual manera se ha dicho muchas veces que Iván Cepeda que tuvo nexos con las FARC, pero en ningún momento se ha comprobado esto. A otro nivel, pero también desde un punto de vista del control de las instituciones, a Petro anteriormente lo atacaron por disminuir la tarifa del Transmilenio porque supuestamente es un detenimiento patrimonial. Es decir, se han judicializado constantemente a políticos o incluso a estudiantes, se le han metido cargos por terrorista y a los 2-3 años tienen que salir porque al fin y al cabo eso eran acusaciones sin sustento. Entonces, ¿por qué sucede esto? Eso sucede porque en Colombia, ante la mínima pérdida de hegemonía de las élites colombianas, es decir, ante la mínima pérdida de poder, ellos reaccionan tirándole el carro, por decirlo de alguna manera, el carro judicial encima para ver si lo meten a la cárcel, y si no lo meten a la cárcel, entonces que pierda credibilidad. O sea, son dos elementos. Y ahora, ¿por qué contra Petro? Porque Petro es quien más cerca ha estado de ganar las elecciones por parte de la izquierda, quien ganó más de 8 millones de votos, y quien lidera un movimiento político que, si bien carece de una estructura política fuerte que lo haga un partido como tal en estricto término,
se ha demostrado que en época de elecciones son súper eficientes para movilizar a una ciudadanía indignada. Entonces, si anteriormente se hacían golpes de Estado que instauraban dictaduras militares, ahora lo que se hace son golpes de Estado, entre comillas, que se dan vía tribunales de justicia, y lo que intentan es acallar a la oposición, acallar a los sectores progresistas y restarles legitimidad para que sigan en la carrera por el poder. Muy bien, ahora pasemos a nuestra reflexión final. Tú ya conoces cuál es la dinámica. A partir de ahora cuentas con exactamente 1 minuto para dejarnos tu última impresión del día. Adelante con tu reflexión final, Sergio. La reflexión que quisiera hacer en este último minuto, estos últimos segundos, es respecto a que es momento de disputar la democracia. Ese valor que todo mundo tiene como premisa fundamental para la acción política no se le puede dejar a la derecha para que ellos la definan, sino que nos la tenemos que apropiar como movimientos sociales, como movimientos políticos, como agentes de cambio en este país. Muchas gracias a Sergio por participar el día de hoy. Recordamos a nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal de Spotify y YouTube, y claro, seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter @mclaroscuro para que no se pierdan lo que está por venir. Mi nombre es Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. Y no olviden, la lucha en Colombia es por conseguir una democracia democrática.